El nacimiento de Jesucristo es un parteaguas en la historia del hombre. Este nacimiento de nuestro Señor Jesucristo va a marcar un antes y un después. Esto con respecto a la relación que Dios ha tenido con el hombre. Cómo se ha manifestado anteriormente con el hombre y cómo es que se va a manifestar a partir del nacimiento de Jesucristo con el hombre. Y también esa relación del hombre para con Dios, cómo era antes y cómo va a ser ahora a partir de este nacimiento. Es importante porque va a marcar una diferencia, ese antes y ese después. Esto está siendo comprobado o está siendo visible por ese testimonio de los pastores que nos dice en la Escritura, en Lucas 2, que había pastores en esa misma región donde nuestro Señor Jesucristo había nacido. En la narración bíblica nos dice que estaban estos pastores velando en las vigilias de la noche sobre su rebaño. Estaban en esa obscuridad, estaban rodeados de toda esa obscuridad y todo lo que implica la noche. El silencio, los terrores, las pesadillas, la soledad, el frío, la desesperanza, la soledad, todo lo que va a implicar lo que es la noche. Pero en ese momento dice que la gloria de Dios los cubrió. La gloria de Dios se manifestó. Esa gloria iluminó. Entre la oscuridad vino a haber esa luz. Y esto es lo que va a producir nuestro Señor Jesucristo. El mundo estaba en oscuridad. Todos los que estaban en esas tinieblas de sombra de muerte, luz les resplandeció. Esa luz vino a hacer la diferencia. Esa luz vino a marcar esa diferencia de lo que estoy hablando, un antes y un después. Antes había oscuridad, como nos dice la Escritura. Dios va a actuar de la misma forma siempre. En el principio todo era un caos, era esa oscuridad, las tinieblas, todo lo cubrían. Y Dios dijo, sea la luz. Entonces está marcando una diferencia. Si en el principio del Génesis Dios creó la luz, en este principio espiritual, en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, Dios va a crear lo mismo. Dios va a formar esa luz. Estaba todo en obscuridad y Dios dijo, sea la luz. Si en ese principio del Génesis Dios creó las cosas materiales, en este principio del nacimiento de Jesucristo, Dios va a crear las cosas espirituales. Dios va a ordenar, Dios va a establecer todo lo que es espiritual, todo lo que estaba desordenado, todo lo que estaba vacío, todo lo que no era productivo en el Antiguo Testamento o en la historia antigua del hombre. Dios lo va a hacer productivo, lo va a comenzar a ordenar. Por eso es que nos dice que en la noche, era la oscuridad y luz resplandeció. La gloria de Dios se manifestó en estos pastores, marcando una diferencia de un antes y un después. Antes el hombre estaba en soledad, estaba en esa condenación de la muerte, por el pecado, por el error, por esa maldición que proviene desde Adán. Pero nuestro Señor Jesucristo viene a romper, viene a hacer ese parteaguas, viene a establecer ese momento como cuando el pueblo salió de Egipto y era perseguido por los ejércitos de Faraón. Estaban en esa desesperación, estaban en esa soledad, a merced de sus enemigos. Pero Dios
abrió un camino, separó el mar, hizo ese parteaguas en la desesperación, en la aflicción, en la prueba, en la persecución, en la condenación de muerte. Dios abre ese parteaguas y ese es un camino de salvación. Ese camino de salvación lo viene a establecer nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje de los ángeles dice: no temáis, no temáis. Había temor en los pastores. Había ese miedo, había esa angustia. Y Dios viene a dar la paz. Es el parteaguas. En la angustia en la que el hombre vivía anteriormente, en la condenación, en el pecado, y la paz que Dios viene a dar, la salvación, la salud. Este parteaguas va a hacer una grande diferencia, como la hace la luz en la oscuridad. Es evidente, es tangible, es comprobable. Este parteaguas en el nacimiento de Jesucristo va a hacer esa diferencia como de aquel sordo que en un momento comienza a oír. Sus oídos son destapados y entonces comienza a escuchar, a oír. Este parteaguas es tan importante, tan trascendente como aquel que siendo ciego, un día recibe la vista y comienza a ver. Hay un antes y un después. Un antes como aquel que estando muerto, un día la tumba es abierta y es resucitado. Un antes y un después. Esta es la gran diferencia. Nuestro Señor Jesucristo en su nacimiento viene a hacer una diferencia, un cambio en el caminar del hombre, un cambio en la historia del hombre, un cambio en la relación que Dios tiene con el hombre. Va a ser ahora de salvación, de perdón. Se estableció la condenación, se estableció el pecado, se estableció la caída, la corrupción del hombre, pero ahora viene la salvación, ahora viene la sanidad, ahora viene esa paz, ese gozo. No temáis, porque ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y en ese nacimiento va a producir un cambio como en el principio, donde Dios comenzó a ordenar todas las cosas, se produce un cambio. Y antes lo que estaba desordenado y vacío y que no producía vida y que no producía nada bueno, ahora comienza a producir, comienza a ordenarse las cosas espirituales y se comienza a producir lo bueno, lo espiritual. Esa producción, ese fruto es evidente en los pastores. Los pastores vivían en ese temor, vivían en esa soledad, en ese miedo, en esa oscuridad. Pero cuando reciben el mensaje de los ángeles y ellos comienzan a caminar en esa fe, ellos comienzan a caminar en esa enseñanza, en esa conducta, porque los ángeles le dicen: y esto os será por señal, hallaréis al niño envuelto en pañales. Ellos debían de caminar, ellos debían de moverse. Estaban marcando un cambio. Estaban en esa misma región sin saber, sin conocer la verdad, sin saber la luz. Pero los ángeles muestran el camino. Los ángeles establecen esa andar, como en la persecución del pueblo. Dios abre una puerta. Dios establece ese principio de salvación. Y está en nuestro Señor Jesucristo, en el nacimiento de Jesucristo, en creer en Jesucristo, va
a permitir abrir una puerta, va a permitir que la luz se manifieste, que la paz se manifieste, que el gozo se manifieste. Va a hacer una diferencia. Esa diferencia nuestro Señor Jesucristo lo hace en nuestras vidas. Cuando creemos en Él, nuestra situación cambia. Nuestra situación espiritual va a cambiar. Nuestra relación con Dios va a cambiar. Y ahora viene salvación. Y ahora viene ese gozo, esa bendición de Dios. Y esto es lo que marca el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este nacimiento va a marcar una diferencia, ese antes y ese después. Porque antes Dios había prometido, porque antes Dios había establecido las profecías. Antes Dios había hablado. Pero en este nacimiento viene esa diferencia de que ya no es las promesas de Dios, sino que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Es el cumplimiento de las profecías. Es el cumplimiento de la salvación. Esa diferencia de lo que antes eran promesas, ahora es una realidad. Ahora es un cumplimiento. Y los pastores son elegidos porque a los pastores son a los primeros que se les dio las promesas. A los primeros que se les dio esos pactos. Desde el justo Abel hasta Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David. Todos fueron pastores. Todos estuvieron en esa misma circunstancia que los pastores. Por eso es que son elegidos para este testimonio. A esos pastores antiguos, llamados patriarcas, que fueron pastores. Dios elige a esos pastores en el nacimiento de Jesucristo. Y esas promesas, esas palabras, esas profecías que Dios les dio, esos pactos que Dios estableció con estos patriarcas, con estos pastores antiguos, Dios los hace realidad y los pastores son los primeros que comprueban. Dios está hablando que es tiempo de comprobar. Por eso les dice el mensaje de los ángeles: hallaréis al niño envuelto, comprobaréis esto, comprobaréis las palabras, comprobaréis las profecías. Es algo comprobable lo que Dios ha dicho en una realidad en el hombre. Y si Dios ha dicho que iba a haber salvación, es porque va a haber salvación. Y para comprobar algo hay que moverse, hay que ir, hay que ver. Lo que se ha escuchado hay que comprobarlo. Y comprobarlo es verlo, verificarlo, caminar, andar. En esa misma región había pastores. En esa misma región donde nuestro Señor Jesucristo había nacido. Había una distancia que ya era fácil de recorrer. Antes, la distancia a la salvación era enorme. Era una distancia que el hombre no podía recorrer. Era una distancia en la que el hombre estaba perdido. Por eso es que no había salvación para el hombre. Por más que el hombre hiciera, pensara, deseara, no iba a ser salvo. No había posibilidad de salvación. Dios estableció esa salvación en las leyes y dice: cualquiera que hiciere esto será salvo. Pero no había nadie que pudiera realizarlo. No había justo ni aún uno. No había nadie que pudiese siquiera acercarse a la salvación. Ese era un antes. Y entonces la salvación era distante. Era una distancia insalvable, una distancia que no se podía recorrer. Pero en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, la salvación se hizo presente. Por eso dice
en esa misma región. En esa misma región, la salvación se había acercado. Si el hombre se había alejado, se había separado y había esa ruptura en la muerte y el hombre estaba en esa condenación, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo va a producir un cambio. Si el hombre se alejó, Dios se va a acercar lo más posible al hombre, lo más justo al hombre, en esa misma región. ¿Y qué tenían que hacer estos pastores para comprobar la realidad, para comprobar la salvación? Acercarse. La salvación ya no estaba lejana. La salvación ya no estaba distante, ya no era imposible la salvación, solo era creer, acercarse un poco. Esto es lo que nos está enseñando. Acercarnos. Dios ya se acercó lo más justo al hombre. Es justo que el hombre recorra ese pequeño trecho, se acerque a Dios. Muchos dicen, el hombre no se puede acercar a Dios. Claro que se puede. Dios se acercó lo más justo y dejó al hombre para que él creyera. Y en ese creer, él se acercara ese pequeño recorrido. La salvación está a nuestro alcance. La salvación simplemente es acercarnos, ver para ser salvos. Como dice la palabra, todo aquel que en él crea será salvo. Y entonces los pastores dijeron, pasemos, comprobemos, vamos a ver. Ya no estaba lejana esa salvación. Ya no estaban lejanas esas promesas, esas profecías. Ya no eran un sueño, ya no eran un anhelo, ya era algo comprobable, algo evidente, algo tangible, algo que se podía sentir, que se podía ver, palpar. Dios estableció en ese nacimiento de Jesucristo las cosas espirituales ordenadas para hacernos útiles. Se ordenó la fe, se ordenó todo ese camino espiritual, se ordenó nuestra mente, se ordenó todo lo que es la palabra de Dios para acercarnos a la presencia de Dios. Es necesario comprobarlo, es necesario caminar ese trecho que ya es muy corto. Simplemente creer, acercarnos a la presencia de Dios, acercarnos y admirar su salvación. Ese niño que ha nacido está en pañales porque va a crecer, va a desarrollar. Ya no era una promesa, sino que es una semilla plantada que va a ser desarrollada. Pero ya no es un proyecto. El niño en pañales es como esa semilla de un árbol que crece, pero ya es una realidad. Está el terreno, está todo dispuesto, está la semilla plantada que va a producir, que va a desarrollarse, que va a dar ese fruto. Ese mismo fruto como lo dieron los pastores, que estando en esa aflicción, estando en ese temor, cuando vieron y comprobaron las palabras de Dios a través de los ángeles, comprobaron que lo que Dios había dicho era cierto, tuvieron ese gozo, ese regocijo y comenzaron a hablar de todas las maravillas, de todo lo que habían oído, de todo lo que los ángeles le habían dicho, de lo que habían ellos comprobado, y se gozaron y hablaron con denuedo, recordándonos ese episodio también de cuando 120 en el aposento alto estaban en esa búsqueda, en esa obediencia de nuestro Señor Jesucristo, en la espera de la promesa, en la espera de la promesa. Estos 120 son semejantes a estos pastores
que están esperando la promesa. Y entonces la promesa se manifiesta y también son cubiertos con la presencia de Dios. La gloria de Dios desciende sobre estos 120 como descendió la gloria de Dios con estos pastores. Y ellos comienzan a hablar con denuedo, comienzan a predicar, a mostrar esos frutos, a tener ese gozo, a hablar de lo que han vivido, a hablar de la experiencia con Dios, de esa cercanía, porque ya no están lejanas esas promesas, sino que ya son un hecho, son una realidad que hay que vivirla. Este es el mensaje que nos deja a nosotros, el mensaje a los pastores, la experiencia, la vivencia a los pastores, que debemos de comprobar de que ya hay un antes que debemos de dejar. Hay que dejar esas tinieblas, hay que dejar ese miedo, la frustración, hay que dejar nuestro estado de muerte, hay que dejar toda nuestra vida pasada y comenzar una vida nueva, una vida espiritual, una vida guiada por la palabra de Dios que nos lleva a comprobar las cosas espirituales, que nos lleva a comprobar la realidad de la salvación. Esta es una invitación a caminar en fe, a que podamos transitar, a que podamos usar esa puerta que se ha abierto, a usar esa luz que se ha manifestado, a usar ese tiempo donde es una realidad, es un hecho la salvación, es un hecho las promesas de Dios. Hay que vivirlas, hay que comprobarlas. No podemos decir que no es cierto si no se comprueba. Dios nos está hablando. Nuestro Padre Celestial nos está hablando. Jesucristo, el Salvador, ha nacido. Acerquémonos a Él. Dios les bendiga.